Para platicar de ello, saludamos en la línea telefónica con mucho gusto a Emilio Álvarez y Casa. Él es senador ciudadano. Muy buenas tardes, senador. Gracias por estar con nosotros. Elvia, buenas tardes. Un gusto saludarle. Un abrazo por su conducto al auditorio. ¿Cómo anda? Muy bien, muchísimas gracias, senador. Gracias por tomarnos esta comunicación. Le decimos en estas horas que coincidirá determinantes para el país. ¿Cuáles son las expectativas? Quizás sabemos esta ruta, estas audiencias. Hoy, en este momento, ¿cuáles son las expectativas para la Guardia Nacional en esta discusión legislativa? Al tratarse de una reforma constitucional, es una discusión de 3 tiempos, Elvia. El primer tiempo, pues es la Cámara de origen, de inicio, en esta ocasión, es la Cámara de Diputados. Luego vendrá un momento, si esta se aprueba, a la Cámara de Senadores. Y si esta se aprueba, entonces se va a lo que se llama la Constituyente Permanente, es decir, a los congresos de los estados, donde se requiere la mitad más uno para que entre en vigor una reforma constitucional. En la Cámara de Diputados hay de inicio la primera discusión. Hoy nosotros hicimos saber, como iniciativa ahora, que esta reforma nos parece extraordinariamente peligrosa. Se trata de constitucionalizar la militarización. Nos sorprende muchísimo porque el presidente López Obrador en campaña dijo exactamente lo contrario. Dijo que este modelo no funcionaba, que había que revisarlo. Nos sorprende muchísimo, incluso en el ánimo de no atender las recomendaciones de los expertos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad pública. Y nos sorprende más cuando escuchamos a mucha gente morena como oposición hablar justamente en sentido contrario. En las audiencias que se referían la semana pasada, se llegó a decir que entonces iba a haber un mando civil al final de toda la discusión. Lo que hoy está en dictamen, la verdad, como dicen en el ámbito popular, es una vacilada, es un mando mixto, es el ejército va a reclutar, capacitar, incluso nos dijeron que ya tiene los centros de reclutamiento, va a seleccionar, va a proceder, va a operar en territorio y va a estar adscrita nominalmente a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues nominalmente, que yo creo que va a ser un poco el trabajo de oficialía de partes y enviar los cheques, ¿no? Esto del mando mixto, pues en terreno lo que pone con mucha claridad es que manda el ejército y su componente militar, pues nos preocupa muchísimo porque está muy documentado, que en la presencia de los soldados y marinos, pues hay muchísimo más muertos que heridos. La Marina tiene un récord de que por cada herido hay 74 muertos. Es un récord peor que en países de guerra. Y lo mismo pasa con el ejército, aunque en menor medida es más o menos 30-1. No tienen formación para ser policías. Son soldados que se les reconoce, se les agradece y se les destaca. Pero no están capacitados ni formados para desempeñar funciones de seguridad pública y ese es esencialmente el centro de nuestra preocupación. Senador, ante este recorrido que se dio en torno a la discusión sobre cómo podría ser este dictamen y que dice pues es una vacilada porque sigue siendo un dictamen peligroso, y en esta ruta que nos comentaba, ¿hay alguna posibilidad todavía de pues frenarla, de echarla atrás para, no sé, volverla a discutir? ¿Qué posibilidades hay de cara ya a este pues tiempo tan corto y determinante? Platicamos con el senador ciudadano Emilio Álvarez y Casa. Muchísimas gracias por permitirnos hacer esta pausa, senador. Al contrario, gracias a ustedes. Le comentaba, ante las cosas como se encuentran en estos momentos y ante un dictamen, dice, peligroso, ¿hay alguna posibilidad todavía en esta ruta legislativa pues de echar atrás este dictamen tan grave para la seguridad de nuestro país? En la Cámara de Diputados se ve complicado de tenerlo. Hoy en la mañana hablaba yo con diputados del PRI y me decían que han recibido llamadas de los gobernadores para presionar en el ánimo que se apruebe. A mí me sorprendía incluso porque acababa de hablar con algunos de ellos de la molestia que tenían de lo que había pasado en Guerrero con el gobernador Astudillo, en esta cosa que medio de exponerlos a una burla por parte del presidente, que ya fue incluso motivo de disculpas de ellos. Pero me dijo, mira, el tema es ese, están presionando a través de los gobernadores. Si es el caso, si el PRI vota con Morena, entonces tendrá los votos para una reforma constitucional. En el Senado la historia es diferente. En el Senado, en su conjunto, la oposición no está de acuerdo. Tan es así que el tema no está previsto para verse en el Senado. En este periodo extraordinario no se vería. Tendría que convocarse un nuevo periodo extraordinario y si no sería ya a partir de febrero. Me parece que en el Senado todavía no tienen los votos
para que esta muy peligrosa reforma avance. Por supuesto que queremos una Policía Nacional, por supuesto que queremos enfrentar con decisión la inseguridad, pero lo queremos hacer de una manera que no salga peor el remedio o tan mala el remedio como la enfermedad. Claro. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. Le saluda Brenda Peña. Brenda, buenas tardes. Y es que pareciera que en este tema ya todo está dicho. Es que comenzó hace más de 10, 15 días una convocatoria por parte del presidente a chicos, a jóvenes principalmente, que quieran reclutarse para conformar esta Guardia Nacional, que todavía no está discutida, o votada y autorizada por el Congreso. Si esto llegara a suceder, si se da el paso a la conformación de la Guardia Nacional como la quiere Andrés Manuel López Obrador, ¿qué pasaría con aquellos que no están de acuerdo? ¿Propondrían un tiempo para evaluar si funciona o no? ¿Qué vendría después de esto? En efecto, Brenda, eso fue uno de los temas que subrayé. Miren, yo no puedo evitar comentar que me siento en mi percepción, mis sensaciones de una simulación, porque ya salió una convocatoria, ya tienen uniformes, de hecho en algunos lugares de la República ya está operando la Guardia Nacional, ¿no? Aún sin reforma, ¿no? Y nos llaman a una convocatoria, a una audiencia donde todo esto ya está dado, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustaría que hubiera mucho más pulcritud en términos de que se haga una reforma y luego se implemente. Puedo entender que hagan previsiones, eso lo puedo entender, pero lo que no me parece es que de facto se hagan las cosas porque pareciere pues que el legislativo está pintado, ¿no? Y eso honestamente me parece que no es debido. La diferencia de votos que tuvo Andrés Manuel respecto a lo que tuvo Morena como grupo parlamentario son muy grandes. Entonces claramente la gente optó por no darle la mayoría a Morena en el legislativo, y eso es un mensaje que se tiene que atender y respetar. Yo diría también que el día de hoy la discusión va a ser importante para ver si las reservas cambian el sentido del dictamen. Una de las reservas tiene que ver con los tiempos de análisis y revisión. En función de cómo quede el dictamen y cómo lo hagan llegar posteriormente a la Cámara de Senadores, vamos a ver las posibilidades jurídicas de actuación. Incluso pues hay condiciones como para controvertir, ¿no? Legalmente estas disposiciones, pero eso pues, va a depender esencialmente en los términos que quede el dictamen el día de hoy. Veremos cómo queda, senador, y ya tendrá la cancha de discusión el Senado de la República. Y no, en ese sentido no quiero dejar de preguntarle lo que se lleva a cabo también en este periodo extraordinario allá en la Cámara Alta sobre la Fiscalía General. Su opinión, senador, al respecto. Mire, yo soy del grupo de personas que piensa que la base de la discusión es tener un fiscal autónomo independiente. Dimos una muy fuerte batalla para no tener un fiscal carnal con Enrique Peña Nieto. Y lamentablemente no quisieron modificar la Constitución, me refiero a Morena y su mayoría. Y en lugar de cambiar la Constitución, por ejemplo, para el tema de un fiscal independiente, sí la quieren cambiar para militarizar la Guardia Nacional. Solo para poner un ejemplo. Para eso sí no hay voluntad. Todo parece que vamos hacia un escenario de un fiscal carnal. Hubo audiencias a los 27 candidatos que se validaron como posibles competidores en un formato bastante precario. Se les entrevistó 15 minutos. En 15 minutos se le hacían formulaciones para ver si alguno de ellos tiene las condiciones para ser fiscal general de la República, un cargo que va a durar 9 años. La verdad es que no me parece una buena práctica. Claro. Hoy la Junta de Coordinación Política le va a proponer al Pleno, mañana será, hoy no será, será mañana, 10 nombres. Mañana. Con esos 10 nombres se le va a mandar al presidente de la República para que conforme una terna. Ahí es donde decimos, pues que muy probablemente cualquiera de los de la terna, pues si el presidente elige en su intervención, pues ya de hecho muy probablemente hay una cercanía y confianza tal que esté en duda la autonomía e independencia, pero más peligroso, el presidente va a decir cuando quiere y considere su destitución. Y el Senado en su caso podría revisar, pero pues aquí el grupo de Morena tiene la mayoría, ya parece que le van a decir que no. Claro. La verdad de las cosas es que
me parece que estamos perdiendo una oportunidad histórica y le voy a decir por qué. Si a nivel federal se opta por un fiscal en este procedimiento, vamos a llamarlo fiscal carnal, ¿a poco algún gobernador se va a abstener de hacer lo mismo? Lo que va a pasar es que se va a reproducir la práctica y vamos a tener 32 fiscalitos carnalitos. En lugar de reestructurar el aparato de justicia, que es una de las cosas que más necesitamos, pues vamos otra vez a una lógica de cuotas y cuates, donde esencialmente va a privar el criterio político. Y eso me parece una tragedia para el país. Perder una oportunidad de que en el cambio de la institución no refundemos en la autonomía e independencia, lo que va a hacer es que vamos a tener 33 fiscales carnales. Para mí, ese es el centro de la preocupación. El ejemplo que se me viene por lo pronto es el caso de Guanajuato, quien también está en estas condiciones, senador, perfilando también a lo que denominan las organizaciones este fiscal carnal allá en Guanajuato. Guanajuato es el mejor ejemplo. Así es. Senador, ¿el día de mañana se elegirán estos 10 nombres y mañana mismo se enviarían al Ejecutivo? Entiendo que sí. Okay. Si aprueba el nombre, pues va a depender ya de la prisa que tenga la mesa directiva de mandárselo al presidente. Y de esos 10, el presidente tendrá que elegir 3. Yo me imagino que ya sería entonces en el periodo ordinario de sesiones, cuando se revisen, probablemente haya una presentación ante el Pleno, que es ya más de carácter formal. Claro. No hay ningún asunto de escrutinio. Claro. Además de legislador, senador, su amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos, esto ya más como perspectiva, opinión, ¿por qué cree usted que en temas tan puntuales como los que estamos abordando esta tarde, pues el gobierno federal hizo un cambio al cual todos nos desconcertó en cuanto a posición de un proceso electoral a ya estar en el poder? ¿Qué puede haber detrás que cambie este perfil de perspectiva en cuanto a la seguridad y la impartición de justicia? Yo estoy muy sorprendido de los cambios en lo que se refiere al paquete de seguridad y justicia, porque Andrés Manuel López Obrador nos dijo todo el tiempo cosas contrarias a lo que está haciendo. En el caso de la participación de militares en labores de seguridad pública, en campaña dijo que es un modelo fracasado. Incluso sé de mucha gente que votó por él por eso. Todo el tiempo criticaron la militarización, por ejemplo, en contra de la ley de seguridad interior. Y hoy lo aplauden. Todo el tiempo estuvieron en contra del fiscal carnal. Y hoy van a tener su propio fiscal carnal. Pareciera que ya les mordió el gusanito del poder, ¿no? Pareciera que a mes y medio, pues ya se les olvidó todo lo que decían de oposición. A mí, honestamente, en este tema en particular, no voy a generalizar. Hay otras cosas, hay temas en los que podemos estar de acuerdo. Me parece que está resultando muy, pues, decepcionante, para decirlo así, ¿no? Muy triste. Como oposición dijeron otra cosa. Y bueno, hoy, por lo pronto, en la Cámara de Diputados, perfilando esta negociación con el Revolucionario Institucional para hablar este dictamen de la Guardia Nacional, del cual pues estaremos al pendiente. Como siempre, es un gusto, senador, que platique con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo.